Bendiciones, hermanos. Qué alegría poder unirnos una vez más a través de este medio y poder conectarnos para poder exaltar juntos al único Dios todopoderoso, al Dios soberano, a ese Dios que hizo los cielos y la tierra y ese Dios que nos dio la salvación, el regalo más grande que tenemos todos nosotros. Los invito a que oremos juntos para entregar este tiempo. Señor, te pido en esta mañana que seas tú guiándonos. Te entregamos este tiempo, entregamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra acción de gracias a ti, que sea de olor fragante. Y así como dice el Salmo 105, den gracias al Señor y proclamen su grandeza. Que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas, cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre, alégrense ustedes, los que adoran al Señor. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos lo obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea
es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sí, Señor, toda la gloria sea para ti. A Jesucristo que nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me hará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo
Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu sublime gracia, porque tú nos has dado este tiempo, Señor, para honrarte, para bendecirte, para glorificarte, para darte, Señor, todo nuestro ser. Y en este momento, Padre, queremos también honrarte con nuestras ofrendas. Gracias, Señor, porque tú provees, porque tú nos has dado todo, Señor, pero todo lo que tenemos te pertenece a ti. Te pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas que te entregamos el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a terminar en el día de hoy el estudio del libro de Joel, del profeta Joel, y lo vamos a terminar haciendo un resumen de las principales enseñanzas de este libro. Y vamos a comenzar recordando que este libro, el profeta Joel hace una descripción muy descarnada, muy realista de la situación del Israel que le tocó vivir. En ese momento que el profeta escribe su mensaje, la tierra había dejado de producir, las langostas habían traído una plaga que había destruido todas las cosechas, todas las plantas. La condición económica del pueblo había llegado a ser deplorable, producto de las plagas de las langostas que habían destruido todas las cosechas. El vino ya no se estaba produciendo, escaseó el vino, ya no había vino, ya no había comida de ninguna clase. Y lo trágico también era que el templo había cesado en sus funciones, ya los sacerdotes tampoco tenían ninguna clase de actividad. Así que la situación era sumamente difícil y de duelo. La segunda cosa que hace el profeta en este libro es que anima a los sacerdotes a gemir, a clamar, y los convoca a hacer una invitación a todo el pueblo a orar por la situación difícil que vivían. Como consecuencia, el profeta insistía en que había que convocar al pueblo al ayuno y a la oración. También vemos aquí al profeta Joel, en este resumen que estamos haciendo, es que había un motivo para este llamado, esta invitación, que es prácticamente el centro, el enfoque principal de este libro del profeta Joel, era que cercano estaba el día de Jehová, estaba muy cerca. Era, como ya lo hemos dicho en las anteriores enseñanzas, el profeta Joel anunciaba un día que el profeta describía como un día difícil, como un día oscuro, como un día de muchas tinieblas, como un día muy terrible, como lo hemos estudiado ya. Era un día donde Dios daría su justo juicio al pecado y castigaría a los malos producto de haberlo abandonado. Lo que sigue en este libro es que el profeta, después de haber descrito y advertido que venía un día sumamente difícil, es que hay un llamado al arrepentimiento. Él hace un llamado, una invitación al pueblo a que vuelva a Dios y que si se volvían a Dios, el Dios que es bueno, el Dios misericordioso, estaría dispuesto a perdonarlo. Pero esa vuelta a Dios tenía que ser una vuelta muy sincera, muy honesta, muy pura para que Dios la aceptara. Y como consecuencia, Dios iba a mostrar, producto del arrepentimiento, su misericordia y vendría una especie de avivamiento espiritual, vendría una renovación de las promesas de Dios. Dios restauraría a la nación de Israel desde todo punto de vista, el punto de vista material como el punto de vista espiritual. Y el libro termina cuando el profeta hace una descripción muy específica de que después del juicio vendría restauración.
Dios también en el gran día, en el día del Señor, en el día que estaba el profeta Joel anunciando para el futuro, Dios también estaría haciendo, cumpliendo sus promesas de que un día restauraría a su pueblo y que Él cumpliría sus propósitos eternos de salvación. Muy bien. El libro de Joel es un buen medio para responder a una pregunta, es un buen recurso, una parte muy importante de la palabra de Dios que nos va a ayudar a comprender un poco o a responder la pregunta, ¿por qué Venezuela se encuentra en esta situación tan crítica? Esa es una buena pregunta que debemos hacernos. ¿Y qué deberíamos hacer producto de analizar la situación crítica que vivimos como nación? Y de alguna manera este libro nos ha ayudado a entender un poco qué es lo que estamos viviendo como país y cuál debe ser nuestra respuesta espiritual a la realidad social y espiritual que vive nuestra nación. Vamos a repasar rapidito allí los postulados principales que hemos estudiado en el libro para luego aterrizar con mucha calma. El primer postulado o el primer tema, el primer énfasis que estudiamos en este libro tiene que ver con las calamidades, tiene que ver con lo que nos sucede, porque este libro de alguna manera nos ayuda a encontrar una explicación por qué estamos como estamos. ¿Por qué nuestra nación está viviendo una crisis tan profunda, tan horrible, tan triste, tan lamentable? ¿Por qué estamos viviendo esta circunstancia? Bueno, el profeta cuando analiza la situación del pueblo de Israel, el profeta dice varias cosas importantes que son de igual de importantes para nosotros en este tiempo. Vean, hay una llamada de atención de parte de Dios. Cuando Dios habla hay que tener mucho cuidado. De alguna manera Dios está hablando y yo estamos convencidos a la luz de este profeta de que Dios está llamando nuestra atención con esta situación que estamos viviendo, porque las situaciones no ocurren así solamente por casualidad, por accidente, por generación espontánea. Estas situaciones que vivimos como nación tienen una causa, tienen muchas razones que tenemos que encontrar explicación. Y cuando Dios invita al profeta a llamar la atención al pueblo de Israel, le recuerda, mira, pongan mucha atención lo que les voy a decir. Y es importante que pongamos mucha atención. Lo cierto es que nuestra realidad, en el caso de Venezuela, tiene muchas ausencias. Hay ausencia de gozo, de libertad, de paz, de bienestar. Hay ausencia de todo tipo en nuestra nación, ausencia de líderes, ausencia de respuestas concretas a los problemas. Estamos en una situación donde no disfrutamos de libertad, ya no podemos viajar, tomar vacaciones como quisiéramos. La crisis nos ha atrapado a todos. Esta realidad no la podemos esconder. Y la invitación de Dios con este libro es que tenemos que discernir el tiempo que vivimos. Y especialmente por lo difícil que es, tenemos que buscar respuesta. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Se requiere, con la ayuda de Dios, un entendimiento integral de esta situación, una comprensión de todo lo que sucede, por qué tenemos tantas realidades destructivas que están haciendo muchísimo daño a la vida de nuestra nación. Y debemos buscar respuestas con mucho cuidado, sin caer en angustias y mucho menos caer en engaños. Tenemos que cuidarnos porque en medio de la búsqueda de respuesta podemos escuchar información falsa o planes conspirativos o cosas que de verdad no son reales. Vamos a tener mucho cuidado de cómo deberíamos considerar el asunto. Y yo creo que este libro nos invita a considerar algo muy importante los venezolanos en este momento, en este tiempo del país, y es que hay que considerar el pecado. Ya hemos dicho varias veces en las semanas anteriores que hay por lo menos, he mencionado 5 áreas de pecado en mi país, el cual vivo, mi país Venezuela. Ocultismo. El ocultismo es un pecado que caracteriza a los venezolanos.
Venezuela es un país donde el culto a Satanás y a fuerzas demoníacas se rinde con mucha libertad, con mucha frecuencia. La violencia es un país con mucha violencia, todavía con mucha criminalidad, no solo de los delincuentes, de las bandas delincuentes, sino también aún de los cuerpos policiales. En este país hay violencia, hay inmoralidad. Ha crecido muchísimo la inmoralidad sexual en nuestra nación. Abunda el uso de la pornografía y otras cosas más. La idolatría abunda, las fiestas patronales. Todo eso, la corrupción asalta nuestra nación y estamos viviendo una terrible situación que nos afecta a todos. Entonces, hay que comprender, hermanos, que si lo que nos sucede, hay que comprender si todo lo que nos está pasando es juicio de Dios o qué es. Bueno, yo creo que es suficiente llamar atención para nosotros en este tiempo, que Dios nos permita indagar, tratar de descubrir, buscar la forma de entender por qué estamos como estamos. Y yo creo que no hay ninguna duda que la principal razón por la cual estamos así es el pecado, el juicio de Dios, la maldición que sufrimos por causa de nuestros pecados, y hay una llamada de atención a volvernos a Dios. La segunda cosa que encontramos en el libro, quiero recordarles, es que Dios nos convoca al arrepentimiento. Somos desafiados por Dios a volver a Dios. Pero a volver a Dios no de cualquier manera, con un corazón sincero, con un corazón humillado. Como dice el salmista David, al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Dios quiere que realmente nos humillemos, reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos que le hemos ofendido, que hemos fallado y volvamos de todo corazón arrepentido, el arrepentimiento indica un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de conducta radical en contra del pecado y una decisión definitiva de vivir la voluntad de Dios. Esa es la clase de conducta que Dios quiere en este momento. En medio de todo esto, el libro también nos ha invitado a que llegó la hora que en medio de una condición tan triste, tan fea como la que vimos los venezolanos, nosotros clamemos a Dios, oremos a Dios, pidamos a Dios misericordia, nos arrodillemos, ayunemos, busquemos como nunca antes hemos buscado a Dios. Llegó la hora de que honestamente todos los días nosotros nos arrodillemos delante de Dios e invoquemos y clamemos. Recordemos allá el llamado que Dios hizo a través de Jeremías al pueblo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú desconoces. Dios tiene un propósito de revelarnos cosas nuevas, cosas grandes, pero nosotros no estamos orando lo suficiente. Dios nos ayude a responder a esta invitación del Señor, a orar muchísimo, muchísimo más. En tercer lugar, en este libro de Joel, Dios nos advierte que lo que padecemos no es nada comparable con el futuro día del Señor. Acuérdense que hemos dicho que es muy enfático en el libro, se repite este énfasis sobre que todo lo que estaba pasando en Israel simplemente era como una advertencia, era una llamada de atención para anunciar al pueblo que vendría un día que era peor, que lo que viene adelante es peor que lo que estaban pasando ahora. Así mismo les digo yo a los venezolanos en este tiempo, lo que viene después va a ser peor si no nos arrepentimos. Así que el llamado del Señor es que hay un día en el futuro cuando Dios intervendrá, porque Dios siempre interviene en la historia. Dios jamás deja el mundo abandonado. Dios va a intervenir tarde o temprano para realizar sus juicios, como también para bendecir a su pueblo elegido. Así bien, que los profetas califican este gran día que viene en el futuro, que el profeta Joel está anunciando. Este gran día del futuro va a ser un día grande, un día terrible, como todos los profetas lo han dicho, los han mencionado, donde los malos serán castigados y los buenos serán bendecidos. Para ese gran día el Señor volverá y cumplirá todas sus promesas. Bendito el nombre del Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sabemos que Dios cumple sus promesas y que viene un día cuando Dios hará juicio, pero también dará bendición a aquellos que se hayan portado conforme a su voluntad.
Y seguimos aquí adelante, en el cuarto postulado del libro, es que Dios nos promete, que si nos arrepentimos nos restituirá y nos bendecirá infinitamente. Tremenda promesa del Señor. Dios dice, ahí están viviendo una situación muy difícil por el pecado. Yo los llamo al arrepentimiento, pero si se arrepienten, si vuelven a mí, yo les voy a bendecir, yo les voy a restituir la tierra, yo les voy a cambiar las cosas, yo traeré bendición de toda clase. Mira lo que dice el texto, ponga mucha atención a la promesa. Y vea que en el 2:18 ya dice que Dios nos cela extremadamente, Dios es un Dios celoso. Pero a la vez que es celoso y no cela y no nos comparte con nadie, es un Dios que tiene una inmensa misericordia, una extraordinaria misericordia que está dispuesto a perdonarnos si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos. Dios nos va a perdonar y nos va a bendecir nuevamente. Volveremos a tener tiempos de bendición y de prosperidad. Ahí el texto vemos en todo el final del capítulo 2 y el capítulo 1 también, vamos a encontrar que vamos a volver a disfrutar de un bienestar completo. Es la promesa de Dios. Dios nos bendecirá materialmente, habrá restitución de todo lo perdido, habrá abundancia, habrá alegría. Dios también nos bendecirá espiritualmente, habrá revelación, habrá milagros, habrá transformación integral en la vida humana por el poder del Espíritu Santo. En los tiempos postreros Dios manifestará su gracia y las cosas van a cambiar si nos volvemos a Dios. Y todo esto lo vemos en el resumen del libro. Estoy apenas recorriendo el libro rápidamente y en el punto final del libro vamos a encontrar que hay una promesa de cumplimiento de parte del profeta, de parte de Dios, cuando dice habrá cumplimiento completo de las promesas de Dios para su pueblo escogido. ¿Qué se promete al final, especialmente en el capítulo 3? Bueno, que se van a restaurar todas las cosas, que habrá destrucción de todos los enemigos de Dios, que habrá juicio para todas las naciones, que Dios regresará para reinar para siempre y que todos nosotros celebraremos jubilosamente la victoria con nuestro Dios. No hay duda que este libro ha sido un instrumento de Dios, un medio de Dios para traernos esperanza, para traernos un desafío para cambiar, para volvernos a Dios como debe ser en este momento y a confiar que Dios cumplirá su palabra y sus promesas de cambiar las cosas si le creemos a Él y a su palabra. Entonces, vuelvo a repetir, el profeta Joel nos ha invitado a que reconozcamos nuestros pecados y que si nos apartamos de ellos, de todos esos pecados, y nos arrepentimos, cambiamos de modo de pensar, no habrá juicio, pero si no nos arrepentimos, habrá juicio, pero si nos arrepentimos, Dios cambiará la conducta con nosotros y nos va a bendecir grandemente. Bendito el nombre del Señor. Entonces, para cerrar este resumen de manera clara, la profecía de Joel establece, mis hermanos, la autoridad soberana de Dios para castigar y para perdonar. Fortalece nuestra confianza en el Dios que tenemos. Nuestro Dios es soberano y tiene la autoridad, el derecho de castigar a sus hijos por sus pecados, pero igual tiene el derecho soberano de perdonar a sus hijos si se arrepiente. Por eso tenemos un Dios grande, un Dios que podemos creer, un Dios que nos invita en este tiempo a confiar en lo que Él dice, en lo que Él es, a creer en su palabra, que si nos volvemos, como dice el libro de Malaquías, las puertas del cielo se abrirán, las ventanas de los cielos se van a abrir en bendición para nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Hay otra cosa que el profeta Joel hace, estamos ya terminando este pequeñísimo repaso, rapidito repaso, es que el profeta Joel nos amonesta que tenemos pecados por resolver, que atendamos el llamado de Dios de arrepentimiento. Iglesia de Jesucristo, por favor, no juguemos con el pecado. Dios no puede ser burlado.
El que está en pecado debe entender que si no se arrepiente, recibe el juicio de Dios, el castigo de Dios. Pero también debemos saber que si nosotros nos arrepentimos y confiamos en el Dios que por medio de Cristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, seremos perdonados. La Biblia es clara cuando dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si nosotros entendemos esta verdad y rompemos con el pecado y decidimos seguir a Dios, amar a Dios, honrar a Dios y obedecer sus mandamientos, un cambio sustancial le espera a Venezuela. Grandes cosas van a suceder, grandes transformaciones ocurrirán en nuestra nación con un pueblo que se humilla y que se arrepiente. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y volviere su rostro hacia mí y se apartare de sus malos caminos, dice la Biblia, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y después dice, sanaré su tierra. Bendito el nombre del Señor, que si le creemos a Dios, nuestro país va a ser cambiado para gloria de su nombre. Tremenda invitación de Joel para nosotros en este tiempo. Que Dios nos ayude. En tercer lugar, ya concluyendo, decimos que la profecía de Joel nos recuerda que si volvemos a Dios y cumplimos nuestro pacto de obediencia, Dios nos bendecirá con restauración, avivamiento y bienestar integral. Cómo me encanta cuando dice Deuteronomio 28, ese maravilloso texto de la palabra, cuando Dios reúne a Israel completamente allá entre dos montañas para hablarles sobre la bendición y la maldición. Y entonces, en el versículo 28, en los primeros versículos, ya les voy a leer algunos versículos de eso, encontramos estas verdades. Dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tu campo serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrás a atacarte en una sola dirección, pero se dispersarán en 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Cuán glorioso es este Dios que promete que si nos apartamos, vendrá la bendición. Y yo lo creo, estoy completamente convencido que la obediencia trae bendición, trae prosperidad, trae una nueva dimensión en la vida, trae satisfacción, trae plenitud, trae bienestar integral. Dios bendice, Dios cumple su palabra. Si nos apartamos, este libro de Joel nos ha invitado a confiar en que Dios nos va a bendecir y que Dios va a cumplir su palabra si nosotros nos apartamos del pecado. Y terminamos diciendo que la profecía de Joel estimula nuestra esperanza en el futuro con Dios. El pueblo elegido cumplirá su destino eterno. Los que somos el pueblo de Dios, así como Israel es el pueblo de Dios, nosotros, la iglesia, pueblo de Dios, lo que podemos nosotros los creyentes, los cristianos, estar seguros que ese destino, ese plan que Dios diseñó para su pueblo se va a cumplir completamente. No tengamos dudas jamás. Dios finalmente triunfará sobre el mal. Dios finalmente triunfará sobre todas las cosas. Y nuestro Señor Jesucristo regresará por nosotros a buscarnos para estar con Él para siempre. Se acerca el día. Joel nos recuerda que se acerca el día cuando el Señor vendrá a traernos recompensa y a buscarnos para estar con Él para siempre. Cuando no habrá más maldición ni más dolor, sino que el Señor estará presente en nuestras vidas y con su presencia nos bendecirá y nos dará la felicidad suprema que ha prometido a todos los que le aman. Bendito el nombre del Señor. Y con esto terminamos este pequeñísimo repaso del libro de Joel. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca
que tu Espíritu Santo te dé la esperanza en esta palabra que hemos comentado en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida de tu pueblo, por la vida de todos aquellos que han escuchado esta palabra y hemos estado compartiendo el libro de Joel. Gracias por el profeta y por la palabra revelada que tiene para nosotros significados hoy y que nos desafía. Ayúdanos a despertarnos en esta condición difícil que vivimos como nación, a darnos cuenta que estamos bajo tu juicio, que estamos mal, que estamos en pecado y que tú nos invitas en este tiempo al arrepentimiento, a la oración, a gemir, a buscarte con todo el corazón. Permite que nosotros lo entendamos y respondamos a tu llamado y en el nombre de Jesús confiemos que tú prometes restituirnos, tú prometes cambiar las cosas, tú prometes sacarnos de esta condición, tú prometes levantar nuestras vidas, nuestra nación para gloria de tu nombre. Ayúdanos a confiar y a ser un pueblo con completa esperanza en las promesas que tú das a los que creen en tu palabra, a los que vuelven a ti y a los que deciden amarte con todo el corazón. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.